Bien, para empezar a trabajar en la composición del trabajo práctico número 2, es preciso ver la imagen que va a ser la resultante de ese trabajo práctico. Eh, y es importante comenzar a analizar cómo vamos a llevar a cabo esta o la copia de este trabajo. Nosotros tenemos en consecuencia que comenzar a analizar los objetos uno por uno. Bien, tenemos en primera instancia un rectángulo que contiene a este segundo rectángulo cuyas puntas están redondeadas, tiene un efecto degradado de un color marrón oscuro a un color marrón claro, bien, desde arriba hacia abajo. Tiene un texto en la parte superior que dice cuentos infantiles, nos indica como única información la fuente o la tipografía. Tiene también una circunferencia que en cuyo interior hay una textura o una imagen, y tiene una imagen que deducimos en PNG que a su vez tiene, nos da la información en el caso de la circunferencia que lo contiene, que tiene 450 milímetros de diámetro. Bien, estas son las únicas dos informaciones que nos da este cartel. Se van a introducir o vamos a comenzar a utilizar dos herramientas, en este caso, que es la herramienta de sombra. Ustedes van a ver que este personaje tiene una sombra proyectada, y también el efecto de transparencia en estas imágenes que vemos aquí. Bien, que es una imagen que se repite y va perdiéndose o fundiéndose en el fondo. Entonces, con todos estos datos vamos a ir directamente a las consignas. La consigna es muy simple, no me dice mucho, me dice que es un producto, que ese producto es una ficha indicador de la sección cuentos infantiles, que las dimensiones de la hoja en este caso es A1 y que el texto fuente es CursMT. Si yo me voy a ver la carpeta con elementos, voy a tener por un lado la fuente, haciendo doble clic procedemos a la instalación de la fuente. Tenemos el fondo, bien, es decir, una imagen que va a constituir este fondo, y tenemos también por otro lado esta imagen que es el Mickey, que si vemos está exactamente como lo habíamos dicho en PNG, bien, es decir que tiene un fondo transparente. Esta carpeta la vamos a dejar, la vamos a minimizar. Yo voy a cerrar esta imagen. Yo ya tengo constituido mi documento en tamaño A1 y traje directamente la imagen de la composición al documento. ¿Para qué? Para empezar a copiar. Yo les había dicho que es importantísimo cuando nosotros realizamos una copia tener la referencia directamente al lado de nuestro trabajo, de manera tal que vamos trazando, en este caso, líneas guías que nos permiten básicamente comenzar a copiar la ubicación de todos los elementos. Bien, la ubicación, los colores y demás. Entonces, antes de comenzar a traer todos los elementos que va a constituir esta composición, es importante adentrarnos en dos herramientas nuevas que vamos a usar. Yo les decía, la herramienta sombra, que la vamos a encontrar en la caja de herramientas en esta zona, y la herramienta transparencia, que está justo por debajo y que es una especie de copita, ¿no? ¿Cómo utilizamos o cuál es la lógica que me permite usar estas dos herramientas? Es exactamente la misma lógica que usamos para la herramienta de relleno interactivo. Si ustedes recuerdan, nosotros a partir de una zona y habíamos hecho un trabajo relacionado con esto, yo me iba a la herramienta de relleno interactivo y con control apretado para que baje verticalmente este efecto, vuelvo a seleccionar, selecciono la herramienta, bajo y va a tener básicamente un efecto degradado de un color negro a un color blanco. Iba a tener un color de inicio, pero si hacía clic aquí se me iba a abrir una especie de ventana en el sector lateral. ¿Qué iba a tener esta ventana? Bueno, iba a tener básicamente todo el esquema cromático que me permitía correr por la paleta. Iba a tener también el cuentagotas en el caso de que yo quisiera tomar una muestra, por ejemplo, de esta zona
para copiar perfectamente los colores de inicio y de finalización, pero básicamente la lógica del degradado era esta. Esa misma lógica es la que yo voy a aplicar en la herramienta, por ejemplo, de sombra. Yo voy a colocar acá por encima un rectángulo, y a este rectángulo yo le voy a colocar, o voy a tildar la herramienta sombra. Yo lo que les aconsejo antes de iniciar, antes de colocar la sombra, es ir a los efectos de esta pestaña que está ubicada en la parte lateral izquierda, que es una lista de sombras preestablecidas. Bien, esto es como para empezar a orientar la sombra. Vamos a suponer que yo elijo esta. Bien, hay una lista de distintas ubicaciones de la sombra en relación al objeto. Yo voy a elegir, por ejemplo, esta, y lo que voy a tener es esto: un inicio de la sombra y una finalización de la sombra. Yo puedo moverla, puedo ubicarla, y una vez que estoy satisfecho con su ubicación, puedo comenzar a editarla también. ¿De qué manera? Puedo cambiar el color de la sombra desde aquí. Bien, también tengo la herramienta cuentagotas para colocar de un color, darle un color determinado en relación a la imagen que quiero copiar. Tengo también la posibilidad de darle más o menos transparencia a esta sombra. Ustedes vean que yo voy subiendo la cantidad, en este caso, que es la opacidad de la sombra, y la sombra se va volviendo más oscura. Bien, le voy a quitar opacidad y les voy a mostrar este efecto, que es el efecto de fundido de sombra. Este efecto lo vamos a utilizar muchísimo. Ustedes ven que aquí las sombras tienen unas aristas muy marcadas. Si yo voy a este efecto, lo que realiza es una especie de suavizado, de fundido con el fondo, lo cual me da un efecto de realismo bastante interesante. Y la otra herramienta, que es la herramienta, yo voy a hacer otra imagen, la voy a colocar por encima de las otras dos, a modo de ejemplo, y voy a ir al efecto o la herramienta transparencia. La transparencia puede ser uniforme. Bien, ustedes vean que me estoy manejando con los ítems que yo tengo ubicados acá. Puede ser uniforme, es decir, una transparencia que es la misma en toda la superficie, o puede ser lineal. En el caso de ser lineal, tengo exactamente la misma herramienta que tenía en relleno interactivo y en sombra. Es decir, voy ubicando la transparencia, y esta transparencia va desde un punto, bien, que tengo un 100% de opacidad, a otro punto que tengo un 100% de transparencia. Bien, entonces puedo crear efectos que son muy utilizados en este caso de un objeto que va perdiéndose o fundiéndose como con el fondo, tal como pasa por aquí. A su vez, al igual que la herramienta relleno interactivo, tengo una barrita al medio que me permite ir desplazando e ir corriendo el punto medio en el que se produce o comienza a transparentarse la figura. Dicho esto, y dados estos ejemplos, comenzamos entonces con la composición. Lo primero que yo voy a hacer, en este caso en particular, es manejarme utilizando como parámetro la única medida que yo tengo, que en realidad es de 450 milímetros de diámetro. Entonces lo que voy a hacer, para comenzar, es trazar una circunferencia. Lo voy a hacer con control apretado para que mantenga la proporción del círculo, y le voy a dar desde aquí 450 milímetros. Bien, perfecto. Entonces yo tengo exactamente esto, un círculo de 450 milímetros. Lo que voy a hacer entonces es comenzar a manejar o a cambiar la proporción de esta imagen hasta que me coincida exactamente el círculo de la composición con el círculo que yo acabo de hacer. Vamos a hacer algo así, y vamos a empezar a achicar mi imagen, bien, hasta que me quede aproximadamente de la misma proporción.
nosotros, les repito, estamos trabajando con la copia de una imagen. Entonces es importante regirnos por parámetros. Estoy corriendo muy levemente la sombra, perdón, en la imagen. Me voy a ir acercando y ahí tengo aproximadamente mi círculo de 450 y mi única referencia por otro lado. Yo voy a tomar ese círculo y lo voy a desplazar hacia el costado con control apretado para que se aleje en forma lateral, pero en la misma dirección, sin modificar el sentido. Entonces tengo por un lado este objeto. A partir de este objeto voy a realizar la copia de los demás. Bien, entonces lo que voy a hacer es lo siguiente: voy a copiar un rectángulo y lo voy a empezar a hacer coincidir con este. Ustedes ven que efectivamente el rectángulo coincide con el tamaño de la hoja. Bien, es decir, si la composición es A1, yo deduzco que efectivamente este espacio contenedor es A1 también. Lo voy a poner hacia adelante de la página. Perfecto. Vamos a hacer coincidir por acá. Y también voy a aprovechar para hacer el otro rectángulo. Bien, comenzamos a desplazar. Vamos a darle una curvatura bien aproximada, un redondeado. Le vamos a dar 20. Efectivamente es 20 el diámetro o el radio de curvatura. Y comenzamos con cuidado a ubicar estos componentes en forma lateral. Vamos a ir desplazando estos componentes. Primero vamos a desplazar este, luego vamos a desplazar el rectángulo interno, luego vamos a desplazar el círculo, y posteriormente, al finalizar la composición, nosotros lo que vamos a hacer es comenzar a trazar líneas guía para efectivamente coordinar o revisar que todas mis líneas coincidan. Bien, yo hago coincidir este extremo y voy a empezar a posicionar este objeto en relación a ese extremo. Fíjense que yo voy a colocar acá, voy a tildar la opción encajar en línea guía para que me detecte exactamente el momento en el que está tocando esa línea. Voy a tirar también una línea guía para ver cuál es este límite y lo voy a hacer coincidir con mi objeto. Estoy manejándome con las flechitas del teclado para que los movimientos sean menos bruscos. Para finalizar voy a tirar una línea que pase por aquí para que coincida exactamente con el extremo superior de mi circunferencia. Acá hay que empezar a tener cuidado lo que seleccionamos. Yo hice clic y seleccioné el rectángulo del fondo, así que voy a asegurarme de tomar solamente la circunferencia haciendo una buena selección. Bien, acá tenemos aproximadamente entonces nuestra la primera parte del trabajo hecha. Lo que vamos a hacer ahora es lo siguiente: vamos a traer los componentes que tenemos acá. Por un lado tenemos una imagen fondo círculo, dice que es la imagen de fondo de ese círculo. Tenemos también el personaje, en este caso un Mickey en PNG,
¿Qué quiere decir esto? Que tiene una transparencia. Y vamos a empezar a incorporar estos elementos a nuestra composición. Entonces, lo primero que vamos a hacer es pensar cómo incorporar este fondo a este círculo. Lo vamos a hacer a partir de la herramienta Forma. Bien, dar forma lo tenemos aquí, pero en el caso de que no lo tuviéramos, yo voy a cerrar esta pestaña y voy a replegar el conjunto de pestañas. Puedo ir al signo más, como habíamos visto, buscar dar forma y automáticamente lo vamos a tener aquí, o tenemos otra opción que es a partir de ventanas acoplables y buscar la opción dar forma. Cualquiera de esas dos opciones nos va a derivar a esta herramienta. Lo siguiente que vamos a hacer entonces es escalar este fondo, lo vamos a ubicar y lo vamos a llevar, por ejemplo, lo vamos a llevar atrás, hacia atrás de la página. Lo que vamos a hacer es decirle a este círculo, acá es donde empieza a complicarse el tema de la selección, salvo que nosotros, y es lo más conveniente, trabajemos este elemento fuera del documento y después finalmente lo traigamos. A este círculo, o mejor dicho, vamos a realizar la intersección entre estos dos elementos. Bien, yo realicé la intersección, pero a partir de las pestañas o las opciones que me figuraban acá. Vamos de vuelta, vamos hacia atrás. Yo voy a seleccionar, por ejemplo, la circunferencia y le voy a decir, le voy a ordenar que realice la intersección. Acá hay que tener mucho cuidado, selecciono nuevamente los dos objetos, voy a intersección y hago esto, selecciono el objeto con el cual se va a intersecar. Me descarta los demás objetos de la composición porque no tengo tildada ninguna de estas dos opciones, entonces vean el gráfico, lo único que va a quedar es la intersección. Ya tengo entonces este elemento, tengo la circunferencia con la textura dentro y ahora voy a posicionar a mi personaje. Lo vamos a colocar por aquí en primera instancia y después vamos a empezar a hacerlo coincidir con el Mickey que tenemos al lado, al cual debemos copiar. Para hacerlo coincidir lo que voy a hacer es traer una nueva línea guía que voy a hacer coincidir con la parte superior del dibujo y una línea que esté sobre la base del dibujo, sobre los pies. Bien, una vez que tengo estas dos referencias, lo que tendré que hacer entonces es comenzar a escalar y a posicionar mi dibujo para que se corresponda o esté dentro de estos parámetros. Una vez que tengo mi dibujo escalado y ubicado, nos restaría entonces comenzar a utilizar, por ejemplo, la herramienta de degradado para empezar a darle un color a este fondo. Lo que voy a hacer entonces es seleccionar este rectángulo, ir a la opción de herramienta relleno interactivo y darle un relleno con control apretado para que baje exactamente vertical. Vamos a seleccionar esta opción, vamos a ir a la herramienta cuentagotas. Bien, aquí hay que ser muy cuidadoso porque suele ser un tanto difícil seleccionar la opción. Vamos de vuelta, nuevamente, vamos a cuentagotas, esperamos que salga la ventanita, hacemos un solo clic y se habrá incorporado el color seleccionado. Salimos de aquí con la herramienta selección, volvemos a la herramienta de relleno interactivo, hacemos clic en el color destino, buscamos cuentagotas, seleccionamos, esperamos que en la ventanita figure el color deseado, hacemos un clic y ahí nos quedará
conformado el degradado. Vamos a traer bien hacia arriba porque nosotros tomamos una muestra de extremo a extremo. Bien, entonces tendremos exactamente el degradado que queremos. ¿Qué pasó con el círculo? Vamos a traer ese círculo hacia el frente. Bien, entonces yo tenía dos posibilidades de selección de ese círculo. Una de esas posibilidades era esta. Bien, pero ¿qué pasaba? Íbamos a tomar no solamente el círculo, sino también a el personaje. Si mantenemos en este caso la opción, vamos a ver dónde está ubicado ese círculo. Voy a seleccionar los dos, les voy a decir que vayan hacia adelante de la página y ahí lo tenemos. Bien, ¿qué vamos a hacer ahora? Lo que vamos a hacer es introducir el texto. Vamos a colocar un texto. Se llama en este caso cuentos infantiles. Nos fijamos cómo está escrito. Cuentos infantiles. Vamos a justificarlo, vamos a centrar. Vamos a empezar a escalarlo porque yo no lo alcanzo a ver bien desde ahí. Empezamos también a buscar nuestra fuente. Les recuerdo, la fuente está dentro de los elementos. Curls MZ. Bien. Perfecto. La voy a posicionar por aquí. Vemos, si hacemos un pequeño zoom, que tiene un tipo de relleno, y ese tipo de relleno está ubicado dentro de los efectos de mapa de bits. Bien, los vamos a encontrar aquí, dentro de los rellenos en mapa de bits. No es necesario que ustedes lo hagan, pero si lo buscan dentro de estas opciones, seguramente van a encontrar esta especie de textura, que es como una textura de madera. Bien, en este caso le vamos a poner un color cualquiera, le vamos a poner un color amarillo. Si quieren ustedes un color amarillo similar a ese, vamos a poner ese color. Posteriormente lo que vamos a hacer es posicionar las letras, vamos a hacer coincidir, tenemos estas guías, no tenemos mucha más información. Voy a empezar a bajar con el texto. Perfecto, por ahí. Y voy a buscar la segunda línea o la línea inferior. Y vemos que efectivamente hay un desfasaje. Bien, vamos a achicar un poco esta letra para que coincida. Perfecto. Una vez que tenemos esto, lo que nos restaría en este caso son dos cosas. Primero, agregar estos elementos que están por aquí abajo, y posteriormente agregar la sombra. Bien, primero vamos a empezar por la sombra porque es mucho más simple. Seleccionamos nuestro personaje, vamos a la opción sombra. Yo les había dicho que fuéramos siempre primero a la ventana de preestablecidos. Es una sombra de este tipo. Bien, cae en ángulo hacia la parte derecha, hacia abajo. Bien, vamos a posicionar la sombra aproximadamente de esta manera. Yo les decía que fueran a la ventana preestablecido justamente por esto que sucede. Es difícil de maniobrarla. Una vez que comenzamos a ubicarla, empieza como a perderse, digamos, la posibilidad de ubicar la sombra. Le vamos a dar un fundido, un poco de fundido a esta sombra, un poquito menos, por ahí.
Perfecto, y le vamos a dar un poquito más de opacidad. Bien, una vez que tenemos nuestra sombra imitada, lo que nos restaría solamente es ubicar estos elementos. ¿Cómo vamos a ubicar estos elementos? Primero vemos que son elementos que se repiten. Primero vamos a constituir esos elementos. ¿Qué tenemos acá? Tenemos una circunferencia y tenemos estas orejas que no son otra cosa que dos circunferencias arriba. Vamos a colocar una acá y vamos a colocar una por acá, con control para que se mueva en forma lateral. Lo que yo voy a hacer ahora, vamos a ubicar un poquito más arriba para que se vea bien el efecto como de orejas, porque es como la silueta frontal de este personaje. Voy a borrar este y voy a mover de esta manera la otra oreja o la otra circunferencia. Tomo los tres y me voy a ir a la herramienta soldar, que sería exactamente lo mismo que si yo hago dar forma, soldar y soldar los tres elementos. Bien, una vez que tengo los tres elementos soldados, lo que voy a hacer es comenzar a escalarlo. Bien, y lo vamos a escalar hasta lograr una proporción similar al objeto que tenemos acá. Vamos a regirnos por la copia de la circunferencia aproximada. Bien, por ahí. No vamos a hacer una copia exacta porque efectivamente la posición, en este caso del círculo que constituye la oreja, en relación a la cabeza es distinta, pero nos regimos aproximadamente por esta forma. Y comenzamos a realizar una copia. ¿Cómo hacemos copias? Hacemos lo siguiente: selecciono mi objeto, botón derecho del mouse, control apretado, desplazo lateralmente, suelto y me va a decir copiar aquí y lo voy a copiar ahí. Bien, luego con control D nos copiará la última distancia tomada. Perfecto. Voy a tomar en este caso toda la columna, voy a seleccionar y voy a desplazar toda la columna hacia arriba. Pero esta vez lo que voy a hacer es desplazarla a la columna para que figure como un desplazamiento. Voy a bajar toda la columna. Ustedes vean que lo único que estoy haciendo es copiar lo que está sucediendo aquí. Voy a agarrar a este elemento, lo voy a desplazar y lo voy a colocar por aquí. Luego voy a hacer una tercera y última columna que va a ser, perdón, hay que tener mucho cuidado con la selección aquí, exactamente igual a esta. Bien, que no se va a ver o que comienza a difuminarse. Si nosotros hacemos zoom vemos como esto ya está semifundido, ¿no? Bien, una vez que tengo estos elementos colocados, yo lo que voy a hacer es tomarlos a todas esas siluetas, y voy a darle, primero los voy a agrupar. Vamos a agrupar todos estos objetos, bien, para que me los tome a todos una vez que yo hago un clic en cualquiera de ellos. Lo que voy a hacer también es básicamente colorearlos. Bien, ustedes ven que yo voy haciendo clic en todos los elementos. Yo tomé una muestra, tomé la muestra de esta parte y voy a colorear cada uno de ellos. Bien, perfecto. Ya los tengo coloreados, ya los tengo posicionados. Lo que voy a hacer ahora es lo siguiente. Yo tengo, voy a copiar básicamente esta zona. Ustedes pueden tomar la metodología que a ustedes más les convenga. Voy a colocar a todos estos objetos por aquí. Vamos a sacarle el contorno, y lo que voy a hacer entonces
es lo siguiente. Yo tengo dos opciones aquí: realizar una intersección o restarle, digamos, a esta selección el fondo, o directamente, si quiero ser un poco más sintético, ustedes vean que vamos a subir todo esto para que no sobresalga nada. Puedo directamente realizar un rectángulo, por ejemplo, que pase bien rasante al lado, e indicarle, por ejemplo, recortar esto. Lo vuelvo a hacer para que quede claro. Yo lo que quiero recortar en este caso son todo el borde lateral, bien, que no me sirve. Entonces lo que voy a hacer es seleccionar o hacer un rectángulo que pase bien al ras. Para que me detecte el ras o el lado, yo voy a tener seleccionado o tildado esta opción. Tengo seleccionado mi rectángulo y le digo a ese rectángulo recortarle, perdón, volvemos a selección, recortar, y tomo la silueta. Como están todos agrupados, lo que hace es un recorte de todos. ¿Qué hago ahora? Voy a cortar este borde y le voy a decir recortar esto. Bien, perfecto. ¿Qué pasaría en este caso si yo tuviera todos estos objetos y yo tengo que me sobresale de acá? Bueno, haría exactamente lo mismo. Bien, un rectángulo en la parte inferior y el recorte respectivo. Una vez que ya tengo recortados mis elementos, lo que voy a hacer es directamente moverlos. Vamos a mantenerlos agrupados. Los voy a colocar por acá. Voy a hacer coincidir esto con este borde. Y es acá donde vamos a utilizar la última de las herramientas, que es la herramienta de transparencia. Bien, y lo que vamos a hacer entonces es seleccionar esta copita. Primero, por supuesto, seleccionar nuestros objetos agrupados, seleccionar la herramienta y de la misma manera que me manejo con relleno interactivo y demás, voy a manejarme con esta herramienta. Seleccionados y agrupados mis objetos, les doy una transparencia que va desde abajo y se funde aproximadamente en la tercera fila, como habíamos visto. Bien, si yo hago zoom, vamos a hacer un poquito más de radio y estaría aproximadamente por aquí. Bien, salimos de acá. Esa transparencia está por detrás de esta circunferencia. Voy a seleccionar estos dos elementos y les voy a decir que vayan hacia adelante de la página. Voy a borrar estos objetos y allí tendremos la copia de este afiche. Yo les pido que hagan este ejercicio hasta donde lleguen. En el caso de que no puedan hacer sombra, no puedan hacer transparencia o les cueste utilizar la opción recortar para sacar estas siluetas, yo les voy a pedir que la dejen y lleguen hasta donde puedan. Lo importante es que a partir de esta composición nosotros ya empezamos a manejarnos con algunas herramientas que nos permiten dar énfasis y nos permiten resaltar objetos en relación al resto de la composición, como lo son la sombra, como lo es la transparencia, etc. Así que vamos directamente a las siguientes consignas en el otro tutorial. Muchas gracias.